Bueno, buenos días, profe. Este es nuestro parcial final de simulación. Trata acerca del jueguito que nos planteó llamado Space War. Entonces, iniciemos con un poco un glosario que nos da términos básicos necesarios para esto. Space War nos indica que es un juego que se creó en 1962. El siguiente término es, pues, campo gravitatorio, que básicamente hace referencia a una masa que tiene cierto campo o radio alrededor de sí misma eh, e influye a otros cuerpos cuando estos ingresan dentro de dicho campo. Trigonometría, que fue un concepto que nos funcionó para el tema del radio o la distancia que afecta al campo gravitatorio. Matriz de rotación, que la utilizamos para darle un poco de fluidez al juego, logrando rotar la nave, que se vea pues más coherente. El método de Euler, que ha sido lo que hemos utilizado para todos los programas o la mayoría de los del semestre. Método numérico de Euler y palabras básicas como posición, velocidad, impacto. Siga. Bueno, resumimos como que es necesario hacer el juego que se nos planteó, Space War. Su primera versión fue creada en 1962 por Steve Russell en una máquina bastante poderosa para la época, que era capaz de hacer alrededor de 100.000 cálculos por segundo, si mal no recuerdo. Mm, y así a grandes rasgos el juego deben ser dos naves, debe estar para dos jugadores, dos naves afectadas por un campo gravitatorio central, tanto las naves como los proyectiles que éstas disparan van a estar afectados y pierde el jugador que sea impactado por un proyectil enemigo o se choque contra alguno de los bordes del viewport. Pusimos unos términos clave para la recuperación del trabajo en caso de subirlo. Siga, por favor. Bueno, y en esta parte se empieza un poco a comentar cuál es el proceso o a grandes rasgos cuál es el proceso para ejecutar el programa, para sacar adelante el juego. Entonces, pues debe empezarse con el campo gravitatorio central que esté afectando todos los objetos de la ventana o el entorno, sea la posición en la que se encuentran. Entonces, para esto se plantea una hipotenusa, una especie de triángulo que más adelante se mostrará un gráfico. Y esto se hace porque es necesario estar detectando constantemente en qué posición con respecto al centro del campo mencionado están pues los objetos que tenemos que afectar. Entonces, lo primero es el campo, luego sigue crear o dibujar las naves, afectarlas y también darles un punto cañón o un punto desde donde van a salir los proyectiles. Luego de pues tener ya hecho lo de los proyectiles, es necesario por optimización y diferentes razones tener un número máximo de proyectiles, de tal manera que no se sobrecargue el buffer o la CPU del usuario que lo esté usando, el procesador. Entonces es necesario ir eliminando las balas a medida que ya no se necesitan. Y finalmente se muestra un poco como el ejemplo que se nos dio de juego para podernos centrar en qué es lo que realmente se debe hacer. Fija. Bueno, no hicimos mucho énfasis en la parte del método numérico porque es algo que ya se tiene controlado desde hace un tiempo. Entonces se puede ver el gráfico anteriormente mencionado del triángulo que se plantea, cuya, cuya componente o cuyas componentes Y y X van a ser las de la gravedad que está afectando según la distancia al objeto. Pues en este caso se plantea el ejemplo de una nave y teniendo esos componentes X y Y de la gravedad, se puede obtener esa hipotenusa que a la larga lo que va a hacer es indicarnos a qué distancia del campo se tiene el objeto que va a ser afectado. También es necesario calcular el ángulo que tiene este objeto con respecto a su, en este caso, a su cateto adyacente, para saber
O sea, se requiere el ángulo simplemente para poder disparar los proyectiles de forma coherente. Entonces esto pues es con la fórmula de ¿cómo se llaman estas cosas trigonométricas? Funciones trigonométricas. Bueno, exacto, el popular SOHCAHTOA con la tangente. Em, bueno, esta es la parte en donde se va calculando esa hipotenusa que se mencionó anteriormente en el gráfico y el ángulo, y en base a esto se afecta según la distancia a la que esté el centro. Se le da mayor o menor gravedad. Esta se iguala a la aceleración y la aceleración ya se puede meter a nuestro método numérico, el cual nos va a dar velocidad y posición. Bueno, esta es la parte de los dibujitos de las nubes espaciales. Tienen que ir dibujando las tres líneas que conforman cada nave a medida que estas roten o se muevan dentro del viewport. Entonces, pues está como la parte del código que se utiliza para ello. Ángulos y, bueno, se van dibujando en un pequeño arreglo de triángulos que va a ser el que contenga los dibujos como tal de las naves. La parte de los proyectiles también se muestra pues cómo se dibujan, eh, y las variables que se tienen para controlar cuando los proyectiles van a estar entre comillas vivos y cuando ya de que se acabe su tiempo de vida. Entonces esto se controla a partir de una variable booleana y otra variable t que va a equivaler al paso de un segundo. Cuando esto suceda ya es hora de quitar los proyectiles que ya no están haciendo nada. Bueno, esa es la parte ya como tal de eliminar, validar si el proyectil pasó su tiempo de vida. Y eso, bueno, eso de posición punto T. Y la parte de colisiones como tal, controlar la posición que tienen las naves o los proyectiles incluso en el viewport, eh, uno respecto a otros. Entonces, pues cuando un proyectil enemigo impacte a la otra nave, es necesario detectar colisión. Se hacen dos funciones, una que crea los proyectiles de una nave y otra que crea pues los de la otra para evitar confusiones y que una nave pueda, por ejemplo, dispararse a sí misma. Y respecto a la parte del teclado, pues se generan otras funciones para movimiento del jugador uno, jugador 2. Y es importante recordar que las teclas deben oprimirse por pulsos para no interrumpir el juego del otro jugador. Ya lo último que se hace es pues dar como unas pequeñas imágenes de demostración. En la primera se muestra pues como tal el juego sencillo. En la segunda se ve como la nave de la izquierda impactó con un proyectil a la nave de la derecha y en ese momento el juego lo que hace es pausarse. Se queda estática la pantalla pues para indicar que algo sucedió. En el tercer ejemplo, la nave de la izquierda chocó contra la parte de abajo del viewport y sucede lo mismo. Se pausa el juego y finalmente pues se limitó a 60 frames por segundo. Bueno, vamos a pasar a mostrar el juego en funcionamiento. No voy a mostrar código en sí porque eso ya está dentro del informe. Entonces, cabe recalcar que esto se usó con GLUT y funciones propias como lo son métodos.h, que es la que se ven usando durante el semestre, y otras dos nuevas que son postbala y movimiento, que esas postbala sirve para calcular, bueno, calcular no, sino guardar posiciones de la bala junto con su vida, teniendo los atributos x, y y t, y se hacen arreglos con este tipo de datos. Y movimiento es para los que no tienen necesidad de tener la vida útil, como lo son los triángulos o las velocidades de las balas, por lo cual solo tienen dos atributos, que es de x y de y, para no confundirlos con el x y y de postbala. Al inicio puede que el juego no funcione del todo bien, ya que el equipo es de bajas prestaciones y te cuesta un poco la primera vez que lo ejecuta. Entonces
Voy a esperar a que cargue bien Visual Studio y reinicio el juego para mostrar mejor el ejemplo. Bueno, acá se tienen las naves, acá como se puede ver se dispara, se pueden disparar las dos también al tiempo. Hay una bala impactó en la nave 2, por lo cual se pausa completamente. En el caso de que la nave 2 impacte a la nave 1, pues va a pasar lo mismo. Ahí voy a intentar golpearla. Pues para que vea que no pude. Y se ve lo del límite del mapa. Esto genera dificultad porque el agujero negro, cuando uno está muy en el centro, lo termina arrojando muy rápido hacia un borde. Entonces esa es la mayor dificultad. Antes de morir por una bala, es más probable morir por los bordes del mapa. Con respecto a la rotación, los dos tienen los mismos controles y se rota más o menos tal que así. Y la bala va calculando según sea la inclinación de esto. Entonces va disparando según el ángulo. Y otra cosa importante es que cuando están completamente en el centro del agujero también se estaría perdiendo. Pero eso es una situación muy poco probable, ya que es exactamente el centro de la pantalla, como si el agujero negro fuera una parte muy muy puntual. Y lo último así que se le agregó fuera del informe que no haya explicado es el botón R, que sirve para pausar en cualquier momento. Entonces uno le da R y la partida se pausa. En términos de simulación, eh, básicamente, como ya mencionó mi compañero, fue usar lo que ya teníamos hecho en los otros trabajos con el método ll.euler, que es de la variable que sale de métodos, del tipo de dato métodos, que se encarga de hacer todos estos cálculos. Entonces le llega un tiempo que, en el caso como las ecuaciones diferenciales no utilizan tiempo en sí, esa la de la aceleración, sino que es una aceleración en sí sin una variable t, entonces siempre se va a mandar cero. Se le manda la razón de cambio, sería el h, la velocidad y la aceleración, o si no después sería, según el caso, la velocidad de la posición, y así para conseguir cada una. Y entonces esto, lo bueno es que son objetos. Entonces este método triángulo sirve para pintar los dos triángulos también, y se llaman desde otra función llamada los pintatriángulos. Entonces todo queda con objetos para intentar hacer más eficiente posible el código, que se pudo haber optimizado más tal vez, pero con más tiempo, y esto es un trabajo de 2 semanas, por lo cual yo creería que se optimizó bastante para el tiempo que se dedicó al trabajo, y, y el objetivo quedaría completo, por lo cual esa sería la demostración del funcionamiento del videojuego usando OpenGL. Entonces, muchas gracias, profe, por todo lo aprendido, y, y ya, este sería el trabajo final. Muchas gracias. Gracias.